Mateo 7, 15 al 29. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, honramos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Tu creación te alaba, tu pueblo te alaba, Señor. Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús para bendecirte, Señor. Queremos agradecerte porque tu palabra nos ilumina. Queremos agradecerte porque tu palabra nos permite conducirnos, pero sobre todo, además de promover una buena conducta en nosotros, Señor, fundamentalmente promueve que te conozcamos y que respondamos en adoración a ti. ¿De qué vale, Señor, de que hagamos cosas que se parecen a las que hacen los cristianos, pero no las hacemos por tu causa, cautivados por ti, para tu gloria? ¿De qué vale de que vivamos vidas morales si lo que reina en nuestro corazón no es tu gloria, no es tu majestad, no eres tú, Señor? Por eso gracias por tu palabra, porque nos permite percibir que fundamentalmente necesitamos acercarnos a ti genuinamente, para que tu Espíritu Santo produzca frutos de verdadero arrepentimiento en nosotros. De ninguna manera podremos, Señor, de ninguna manera podremos agradarte, ganar la salvación por nuestras propias justicias, méritos, obras, Señor, por nuestra buena conducta. La ganaremos solamente en Cristo Jesús, quien la ganó por nosotros. Y luego responderemos en adoración, no para ganarnos salvación, sino en adoración. Nuestros frutos se fundamentan en que queremos adorarte y que somos cautivados por ti, Señor. Bendícenos hoy y que cada cosa que hablemos, que aprendamos en tu palabra, sea para conocerte más y para que al conocerte más podamos obedecerte mejor, adorarte mejor, Señor. Bendícenos, guíanos, que tu Espíritu Santo nos conduzca una vez más y que tu palabra
traiga salvación hoy, Señor. Ayuda nuestra fe, fortalece la fe de esta iglesia, Señor. Ayúdanos a creer que tu palabra obra para el bien de nuestras almas y ayúdanos a ver almas arrepentidas, Señor, a través del ministerio de la palabra. Te lo rogamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical, donde pretendemos avanzar en nuestra serie ¿Qué creemos?, estudiando la Confesión Bautista de Londres de 1689, confesión que Dios ha usado en el tiempo y que definitivamente Dios se ha placido de ella para nuestro bien. Se ha placido de estos hombres en la historia para que nosotros en este momento podamos ser muy edificados. Así que le ruego su mayor atención, como siempre. Ruego corazones dispuestos a adorar a su Señor, escuchando su palabra. Y ruego también su prudencia, su disposición, su reverencia en este tiempo. Vamos hasta el momento en el capítulo X. ¿Cuál es el capítulo X? Suena como hombres X. El capítulo 10 del llamamiento eficaz. Hemos aprendido unas cuantas cosas acerca del llamamiento eficaz. Nuestro hermano Rafael nos guió los primeros 2 párrafos de mucho beneficio para nosotros. Y luego conversamos un tema que tiende a ser controversial y a mover nuestras fibras. Y yo sé que al tener posturas diferentes, es mi anhelo, de hecho, y sé que en general es así, con respecto a estos temas, sé que es movido por amor al Señor y por amor a honrarle y hacer las cosas bien. De modo que no gastamos saliva ni tiempo cuando conversamos acerca de estas cosas. Cosas como por lo menos el párrafo 3, acerca de los niños que mueren en la infancia y las personas que no tienen la capacidad de ser llamados eternamente por el ministerio de la palabra. Eso nos sobrepasa, ¿verdad? Es algo que no alcanzamos a abordar por completo, pero que Dios en su sabiduría seguramente sí, y confiamos en Él, descansamos en nuestro Señor Jesús, en Dios, en que Él es soberano. De modo que tiene tiene algo que decirnos, tiene algo como cautivarnos, tiene algo como edificarnos, conversar de estos asuntos. Y eso es bueno para nosotros, con tal de que no se haga con una actitud incorrecta, con corazones incorrectos, con orgullo. Eso nos es beneficioso. Pero hemos dicho y hemos tratado de dejar por sentado que Dios es soberano y que en el caso de este tipo de personas que no tienen la capacidad o la posibilidad de ser expuestos al ministerio de la palabra, Dios es soberano. Si son escogidos, Cristo murió por ellos. Si no, no. El punto es que cualquiera que sea salvo a través de la historia, en cualquiera de sus condiciones, es salvo a través de Cristo siempre. No puede ser salvo sin Cristo. Y además, no puede ser salvo sin la operación, sin que el Espíritu Santo le dé vida, les edifique, les redime, sí, les redima, regenere, le dé mucha vida. Y si es salvo es porque Dios lo escogió. Siempre debemos actuar entonces en armonía de lo que dice explícitamente la palabra de Dios. Algunos dicen
eso no debería estar allí. Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar con cuestiones difíciles que debemos responder. Y debemos responderlo a la luz de un contexto general. Naomi, cuando esté más grande, seguramente me va a preguntar: papá, ¿Dios promueve el pecado? ¿Qué le tengo que decir yo? Que no, ¿verdad? ¿Dios tienta? No. Papi, pero ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Sí. ¿Él decretó todo en la eternidad? Sí. ¿Inclusive el mal? Y ahí es donde uno está, no se queda. Bueno, y uno se ve la necesidad de declarar lo que dice la Biblia. Dios no promueve el mal. Dios no es la causa del mal, pero Él decretó todo lo que pasa hasta ahora, inclusive las cosas que son malas. Y debemos responderle de esa manera, y ahí es donde básicamente las cuestiones difíciles hay que tocarlas, ¿no? En lo que se trata del discipulado, de abordar algunas cosas que tienen que ver con eso. Si le doy un poquito más de contexto, en la historia, nosotros nos alarmamos por cómo la tasa de mortandad de los infantes recién nacidos en los hospitales actualmente en el país es muy alta. Sin embargo, en el tiempo de los autores de la Confesión de Fe, la tasa de mortandad de los neonatales, de los que recién, no sé cómo se dice bien, pero bueno, recién nacidos. Gracias. Neonatos era muy alta, las enfermedades, las plagas, había muchas cosas. Entonces quizá para nosotros no es una pregunta frecuente esto, pero para el momento de la historia era algo que abordar. Era algo, y esto en este caso, ¿qué sucede? Entonces, por varios aspectos vemos que, aunque algunos digan no debe estar, es bueno siempre por lo menos dar una declaración donde se deje por sentado las doctrinas fundamentales de la salvación de la Biblia y que sea el Señor obrando. Pero quedé por responder también una pregunta acerca de Mateo, de Lucas. ¿Te recuerdas, Elías? La pregunta que me iba a hacer. Vamos a iniciar de esa manera para ser fiel a lo que quedamos. Pero yo sí la tengo. Te ayudo. Bueno, básicamente, Lucas, si te está en Lucas 15, creo que es. ¿Ya? Ajá. Si tú tenías conocimiento del por qué en la confesión de Westminster se citaban esos versículos de Lucas, y en la confesión bautista de Londres no se citaban, aunque el texto como tal, el párrafo, era exactamente el mismo. Okay. Y en la confesión de fe de Londres de 1689 era solo una cita, y en la confesión de Westminster colocan, aparte de Lucas, colocan otras parecidas. Gracias. Sí. Si soy un poco más puntual, cito las citas del párrafo 3 de la Confesión de Westminster. Es Lucas 18:15, alguien que lo busque, por favor. También cita Hechos, también cita Juan 3:8. Son 1, 2, 3 citas más que da. No. Vamos, ese ya lo tenemos, pero en específico Lucas 18:15. Ese pasaje es bien interesante, hay muchas opiniones, y luego que tú hiciste esa pregunta, preguntaste otra, con respecto a Lucas 18:15 específicamente. Y yo estoy seguro que cuando leamos el pasaje te vas a acordar la pregunta. Lucas 18:15. ¿Quién lo lee, por favor? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ok. Perfecto. Ese pasaje lo cita la Confesión de Westminster. Los niños elegidos que mueren en la infancia, dice, son regenerados y salvos en Cristo por medio del Espíritu. Y ese pasaje en Reina Valera hay que meterle bien el ojo. En otras versiones se ve con más claridad lo que quiere comunicar Jesús
o la idea aquí, en este asunto, y quiero explicarlo para que todos tengamos una idea clara. Tanto Lucas 18 como Mateo 19. ¿Es 19? No, es 11. ¿Será? ¿Recuerdan aquel pasaje de Mateo 11? Lo que pasa es que estoy esforzándome porque mi mente no le haga caso al cuerpo. Sí, Mateo 11. También Mateo 11 dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los dejaré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí dice que Dios, Jesús está alabando al Padre, orando, porque Dios le reveló estas cosas, la doctrina, lo que le estaba enseñando acerca del reino y la salvación, no a los sabios y entendidos, sino a los niños. La pregunta ahí es: ¿quiénes son esos niños? ¿Son niños literales? ¿O está hablando de otro tipo de personas? Ahí está hablando de las personas ni siquiera recién creyentes, sino de las personas a quien Dios decidió revelar el mensaje. Es decir, está hablando del alumbramiento espiritual. Dios decidió enseñar eso a personas sencillas que son como niños. ¿Ok? No a los sabios y entendidos, a los que pretendían tener un conocimiento amplio. No, ellos se les fue velado por su propia maldad. Mientras aquellos que estaban inocentes y expuestos a la doctrina, estaban, ¿cómo se diría la palabra? Sensibilizados a la verdad, a la salvación, Dios se lo reveló. De modo que niños aquí es usado para comunicar la disposición, la inocencia, dependencia, la sencillez de las personas a las que Dios les reveló estas cosas. ¿Ok? Y eso, allí estamos claros. Se torna un poco más difícil en Lucas 18, porque Reina Valera dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino. ¿Ok? Y dice también: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales. Este pasaje hay que verlo entonces con cuidado, porque dar incorrecta acerca de este pasaje tergiversaría otras doctrinas que son fundamentales y claras en la Biblia. Cuando se refiere a los tales, se está refiriendo a los que son como los niños, a los que se comportan o tienen la actitud de un niño. Ajá. En cuanto a lo que es la recepción de una enseñanza o algo como los niños, que ellos absorben el conocimiento, procuran recibir y aprender de todas las cosas. Yo creo que hay más en ese sentido apunta el pasaje. Sí, pero tiene razón. O sea, esa es la idea general del pasaje. Te faltó una cosita más, pero ese es el camino. Pero el punto es que algunos ven claramente que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él está afirmando de lo que son niños. En Reina Valera se ve así. Y parece que la afirmación recae sobre la cualidad de niños y no sobre la cualidad de ser como niños. O sea, de niños principalmente. Pero estos niños tenían una disposición. ¿Qué estaban haciendo los niños? Recibiendo aprendizaje de Jesucristo, ¿no? Ajá, había una disposición. Y la gente traía a los niños. Y los niños tenían disposición de aprender del mensaje del Señor Jesús. Los otros, los que no tienen la disposición ni siquiera de aprender, de acercarse a recibir el mensaje de Dios, no son como niños. Los que son como niños son los que inclusive tienen esa disposición. ¿Ok? Entonces, el pasaje no quiere decir que todos los niños van al cielo, sino
de aquellos que son como los niños que tienen la disposición de acercarse para escuchar el mensaje, de acercarse a Jesús. ¿Ok? Westminster lo cita justamente en la parte de los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu. En Westminster la implicación va más dedicada a que los niños se acercan a Dios y son potenciales salvos, regenerados. Explico de otra manera, con otras palabras. Si un niño tiene la disposición de acercarse a Cristo, ¿qué sucede? Dios lo rechaza, ¿verdad? Si un adulto tiene la disposición de acercarse a Cristo, ¿Dios lo rechaza? Entonces, Westminster está tratando de decir que hay niños que tienen disposición de acercarse a Dios y a Cristo para ser salvos, para aprender. Por eso lo citan también específicamente. Hay una cualidad, los niños se están acercando a Dios y si se acercan es porque pueden ser salvos, genuinamente. Los niños que tienen la capacidad cognitiva porque esos son también uno de los que les traían. Entonces, en ese sentido, es lo que como presenta Westminster y presenta el pasaje de Lucas. Y menciona más porque, Elías respondiéndote, porque Westminster trata de dar los versículos para exponer otras doctrinas, pero la Confesión de Londres toma por sentado lo que ya explicó. Y así pasa en otros capítulos de la Confesión. Entonces no detalla, por ejemplo, él podría haber escrito, haber puesto una cita en los niños elegidos, ¿verdad? Y pone un pasaje de la elección. Puede poner, son regenerados, pone un pasaje acerca de la regeneración. No, en ese punto es más explícito y puntual Westminster, pero Londres lo que hace es dejarlo un poco más general. Además, que cuando incluye Hechos 2:38 y los otros pasajes, tienen que ver también con su perspectiva del pacto. Y por eso también lo coloca. ¿Perspectiva de qué? Del pacto de Dios. Entonces, Fidel, cuéntame. Hablo. ¿Sí? Mira, esa disposición es una cualidad que Dios le da a los niños y a los seres humanos, así como los dones de la fe, el arrepentimiento. O es congénita ya. No. Una cualidad puesta por Dios. Claro, sí, por supuesto. De hecho, vamos a leer un versículo ahorita que nos habla de eso. Otro detallito que menciona, mira, decía que Dios no decreta el mal. Viendo la historia de Jeroboam y Roboam, ¿se acuerdan, no? Sí, señor. La guerra, se decía que Dios preparó ese enfrentamiento. La guerra no es, la guerra es mala porque mata, hay sufrimiento. Entonces ese mal, como consecuencia del pecado de Salomón y idolatría, trae esa división. Entonces Dios en cierto modo sí decreta el mal cuando el contexto es el pecado del pueblo o de los gobernantes. Así razonaría yo eso. Gracias, Fidel. Gracias. Entonces continuamos con nuestro capítulo. Adelante. Ok. El llamamiento eficaz. ¿Por qué mencionar los niños en el capítulo y aquellos que no tienen la capacidad de ser expuestos al ministerio de la predicación de la palabra en este capítulo? ¿Por qué lo mencionan allí? Bueno, porque la pregunta lógica es, ¿y qué de aquellos que no pueden ser expuestos al llamamiento externo para que se ejecute el llamamiento interno? Y además, entendiendo que el llamamiento interno o eficaz siempre trae vida. ¿Hay manera de que el llamamiento eficaz sea improductivo en una persona? No sería eficaz. ¿Ah? No sería eficaz. Exactamente. Entonces, siempre va a ser eficaz el llamamiento eficaz. El llamamiento interno. Entonces, este llamamiento eficaz es aquel llamamiento por medio del cual Dios obra dando vida a la persona. ¿Ok? Dios le llama y Dios llama a los muertos y los muertos ¿qué hacen? Viven, ¿verdad? Dios llama a lo que no es como es, como si fuese. Ahora, como Él quiere que sea, mejor dicho. Luego, que está ese llamamiento interno y la persona tiene vida, puede responder. Y esa es una diferencia entonces entre la regeneración y la conversión. Dios regenera a través del llamamiento eficaz y la persona responde voluntariamente a su Señor. Eso es lo que hemos visto en resumidas cuentas acerca del llamamiento eficaz.
Pero se habló la semana pasada de los niños, se habló de las personas que están incapacitadas para escuchar el ministerio público o externo de la palabra de Dios, y muchas preguntas surgieron. Y es interesante que estuve revisando algunos documentos históricos y la reacción que se tuvo en la historia algunas veces se tuvo entre nosotros. Hablando de una regeneración previa a la distante de la conversión, que quiero decir, si es, algunos decían, si es elegido, esa persona entonces es posible que haya tenido el Espíritu Santo desde que nació, porque si fue elegido de la eternidad, y si eso sí permanece en el tiempo, solo que en un momento él responde, y la gente se pone creativa, pues. Pero el punto es que este párrafo trata también de persuadirnos, de colocarnos dentro del marco de lo que sí se nos ha revelado, que es el párrafo número 4 del capítulo 10. Nos mantiene en el marco de lo que sí ha sido revelado. El párrafo número 4. Repito, nos mantiene en el marco de lo que explícitamente ha sido revelado. Aquellas personas, podríamos decir, de hecho, afirmativamente, que la Biblia, en el sentido práctico, no fue escrito para aquellos que mueren sin la capacidad de percibirla, ¿cierto? Entonces, ¿para quién fue escrita propiamente? Si lo vemos. Siendo así, eso es lo que nos regula la vida ahora. Nosotros, lo que nos importa. Lo que vimos la semana pasada, y donde seguramente no hay mucha luz, debemos interpretarlo a la luz de lo que está revelado y no ponernos creativos. ¿Ok? La Biblia dice lo que dice. Entonces, dice el párrafo 4. 4, ese. ¿Quién lo lee, por favor? Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Gracias, mi hermano. Entonces uno lee el párrafo 3 y dice, bueno, el Señor es soberano, regenera a quien quiere, como quiere, sobre sus medios, contra sus medios, a pesar de sus medios. Entonces una persona que esté viviendo en impiedad, Dios soberanamente lo puede salvar. Y claro, conversamos inclusive de eso. Es que nos ponemos creativos, en serio. Y el párrafo dice, bueno, otros que no son escogidos, aunque inclusive sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Es lo que dice la confesión. No, Dios es soberano. Y así como Él es soberano y como hizo o como puede hacer con los niños antes de la infancia y mueren, Dios puede entonces, alguien que no ha recibido la religión cristiana, ser salvo porque Dios lo escogió soberanamente. Lo que está haciendo la confesión es poniendo un equilibrio. ¿Ok? Está poniendo, ya va. No se nos vayan tan lejos. Estamos aquí. Lo que ha sido revelado para nosotros es. Y estas cosas debemos respetarlas como tal. Por eso es que Él pone por sentado las mismas doctrinas para fundamentar que solamente a través de Cristo son salvas, que solamente a través de lo que implica la religión cristiana como tal, solamente si Dios lo trae es que pueden ser salvos, y además dar un vistazo amplio de que inclusive algunos pueden pretender decir yo soy salvo y mostrar algunas de las operaciones del Espíritu Santo, pero realmente no serlo. Recordamos, por ejemplo, algún caso de las Escrituras que sea así, que parecía pero que no era. Simón el Marzo.
¿Quién más? Judas. Parecían, pero no eran, ¿verdad? Sucedió. Y eso es lo que más o menos queremos abordar acá. Comencemos entonces con el primer superíndice, la primera afirmación de la confesión. Otros que no son escogidos, ¿de quién está hablando? ¿Ah? De los no escogidos. Aunque sean llamados por el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? Levante su mano. La predicación del evangelio. ¿Ok? Aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu. ¿Qué son las operaciones comunes del Espíritu? Tomándolo como un sustantivo, toda la frase, operaciones comunes operaciones comunes del Espíritu, operaciones comunes como un sustantivo. Me explico. O sea, ¿no entendieron los sustantivos? Ya va, déjame organizarme bien para explicárselo porque tiene que ver con la gramática. Se lo voy a explicar en la práctica. Algunos dicen que si tiene la operación común del Espíritu es porque el Espíritu obró en él. Ok. Pero cuando lo que quiere comunicar la confesión de fe no es que el Espíritu Santo haya operado en él, sino que las evidencias que produce el Espíritu Santo en una persona regenerada la puede tener otra temporalmente. Por ejemplo, tiene cara, aparenta. Ejemplo, el Espíritu Santo promueve en una persona el amor, ¿cierto? ¿Cómo ama a sus hermanos? Y pueden existir personas que digan que aman mucho a sus hermanos y por lo menos 1 o 2 años están más fieles que perro de rancho. Y siendo tan fieles, llega un momento donde se reveló realmente lo que estaba en su corazón. Él mostró una operación del Espíritu Santo, pero no porque el Espíritu Santo se la haya dado, sino que mostró uno de esos frutos, temporalmente. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Entonces, siendo así, tenemos que le habla a o está hablando de no escogidos, que aunque sean llamados por el ministerio y la predicación externa, este no es el llamado eficaz, sino el llamado externo, y tengan algunos de esos frutos que aparenten, en otras palabras, eso es lo que está diciendo hasta ahí. Vamos a ver qué dice Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Definitivamente, recordamos, Dios mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, pero todos van a ser salvos. Todos son escogidos. ¿A todos se llama eficazmente? No. Es básicamente lo que comunica. Es por eso que aunque sean llamados por el ministerio externo de la palabra y sean muchos, no todos son escogidos. Muchos son llamados, pero no todos escogidos. Hablando también de que la Biblia nos habla de que hay personas que no son escogidas. Definitivamente. Ok, Mateo 13, 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 13, 20, 21. Tenía la palabra de unos fruticos, pero tenía, ¿qué es lo que tenía? Gozo yo tenía, pero lo buscaba. Y precisamente, a fin de cuentas, la palabra de Dios nos enseña que hay personas que dan un frutico, pero cuando llega algo, ya. Ok, es una apariencia, ¿no? Apariencia, es una presunción. Y fíjense que así como Jesús engañó a los otros, Jesús no, Dios me guarde, Señor. Judas engañó a los otros discípulos y Demas en su momento, inclusive el mago que mencionamos, ellos no eran del redil. ¿Sí? Hebreos 6, 4, 5. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Gracias.
¿Qué hicieron ellos? ¿Qué beneficios tuvieron? Léelo ahí, Samuel. ¿Qué beneficios tuvieron? ¿Fueron iluminados? Iluminados, experimentaron las cosas buenas del cielo, la bondad, y dice otra cosa, ok, esa persona es básicamente de las que estamos hablando. Son personas que, aunque fueron beneficiadas por el ministerio, inclusive por de los dones de la iglesia, que en su momento dijeron que tenían una esperanza, que mostraban luz en su entendimiento de la palabra. ¿Sí? No, la Biblia dice esto acerca del evangelio, y para allí y para acá. Esas personas entonces, a fin de cuentas, terminan dando evidencia de que no eran escogidos. ¿Por qué? Porque no permanecieron, porque no fueron fieles hasta el final, pero fueron llamados por el ministerio de la palabra, más aún fueron instruidos por el ministerio de la palabra y tuvieron algunas de las operaciones comunes del Espíritu. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es interesante porque en ese Mateo 7:22, ese contexto allí, Jesús nos dice, por su fruto lo conoceréis. Versículo 20. Y está diciendo, ustedes pueden identificar a los falsos maestros. ¿Cómo? Por sus frutos. Y luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estas personas hacían la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios? No, hacían la mala voluntad de sus corazones. Eso es lo que hacían. Pero ellos pretendían, por algunos vestigios, como era en el momento una operación del Espíritu Santo, echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar, creían que eran salvos. Y eso no es lo que apela a Jesús. Jesús apela a una voluntad donde su corazón es entregado y se dedica no solamente a dar evidencias externas, sino entregarse por completo a su Señor, fundamentarse sobre la roca, no sobre ellos mismos, que es lo que viene diciendo después, hablando de los dos cimientos y que acabamos de leer. De modo que vemos que hay personas que no son escogidas, que efectivamente son llamados por el ministerio de la palabra y que además han mostrado algunas operaciones comunes del Espíritu, ¿cierto? Existen. Han estado entre nosotros. Eso está claro, ok. Te escuché susurrando, los milagreros, dijiste. Sí, es que es verdad. Porque eso que dice la hermana es por medio del cual son engañados muchos. Hace milagros. Hace cualquier cosa extraña. Habla duro, se cae la gente, llora, brinca, se estremece. La unción del chorro, la unción de la cachetada, la unción del flu, la unción de... No, definitivamente no. Como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Una vez más se van engranando las doctrinas que hasta ahora hemos visto. Obviamente, si no es eficazmente atraído por el Padre, una persona que no es eficazmente atraído por el Padre, ¿está vivo o muerto? O sea, lo que estamos viendo entonces es un muerto dándosela de vivo. Eso es lo que estamos viendo a fin de cuentas. Entonces, estas personas que obviamente no son escogidos, no han sido afectados por la gracia de Dios para la regeneración a través del llamado eficaz, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo. Y luego vamos un capítulo atrás. ¿Por qué las personas no pueden ir a Cristo? Los que están muertos en su delito es pecado. Porque está incapacitado. ¿Pero qué es?
porque no quieren. Recuerden que la voluntad está presidida por los deseos. ¿Ok? Nuestra voluntad está presidida por los deseos. Si los deseos son malos, van a buscar, van a querer lo malo. Por eso es que dice, no quieren ni pueden. Y no pueden porque no quieren. Y eso lo vimos en el libre albedrío. Y ahora más adelante vemos que si ellos pudieran, porque quisieran, entonces es porque fueron vivificados por el Espíritu Santo. Dios les dio vida a través de ese llamamiento eficaz. Pero estas personas, como obviamente no son eficazmente traídos por el Padre, y como no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, por lo tanto, no van para el baile, no van para las bodas, no van para la gran cena. Un baile, ¿verdad? No son salvos, aunque muestren algunas operaciones del Espíritu. ¿Ok? Algunas operaciones del Espíritu. Y que sean llamados eternamente por la palabra. Eso quiere decir que entre nosotros pueden haber condiciones, personas con estas características. Y voy a repetirlo. Me escuchan por allá, de la esquina, las 4 esquinas de este lugar. Eso quiere decir que dentro de nosotros puede haber personas, existir personas con estas características. ¿Sabe que yo estaba leyendo esto? Y no quiero ofenderle ni exaltarme yo. Pero en lo personal, yo no pude responder esa pregunta con tranquilidad. Es algo grave. Es algo difícil. ¿Cómo yo digo que sí cuando yo mismo puedo ser uno de ellos? Sí, claro, se va por allá. Cuando yo debo inclusive estar siendo amonestado y con un temor reverente a la luz de esta verdad. Eso es lo que produce verdades como estas. De eso se trata. Se trata de que nosotros lo tomemos para nosotros y que veamos que necesitamos rogar por misericordia diariamente para que el Señor nos preserve y que realmente confirme la obra que ha hecho en nosotros. Y si no la ha hecho, Señor, haz la obra en mí. Ten piedad de mí. Llámame eficazmente, podemos usar los términos. Cambia mi voluntad, dame deseos por ti, cambia mis sentimientos, mis emociones, cambia mi sentir. Hazme que te ame, Señor. Y solamente puedes hacerlo a través de la operación de tu Espíritu Santo dándome vida. Dame vida diariamente, sálvame diariamente. Oh Señor, ayúdame. Hermano, esto es terrible, no pueden ser salvos. ¿No le aterra cuando usted se imagina sin Cristo una eternidad? Eso es terrible. De esa manera, eso debe cuajar en nuestros corazones. No con insensibilidad y presunción, bueno, porque yo no, porque el otro sí, aquí va por allá, y aquellos que se fueron. No, si usted está aquí es porque el Señor les ha preservado con su gracia. Y entonces, alguien que digiere bien esta doctrina, y esto que estamos hablando, es una persona orgullosa. Una persona humilde. Una persona humilde que tiene la capacidad de reconsiderarse a sí mismo diariamente. Y ser empático y cuidadoso cuando se trata de otra persona y la condición del alma de otra persona. ¿Sí? Ojo pelado con eso. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿La diste al 45 también? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si ven el llamamiento interno eficaz allí. Ven como Dios los llama, serán llamados por Dios. Y Dios los trae a Cristo. ¿Sí lo ven? Vuelve a leer 14 y 15 seguido. Oh, sí, 44 y 45.
Perdón. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El yo oyó. Oyó. El que oyó y aprendió de él. Si ven cómo las personas que vienen a Cristo son atraídas por el Padre, fundamentado en qué? En que Dios le hablaría a ellos. Serán atraídos, le hablará al Padre mismo. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque significa que cuando nosotros fuimos a Cristo es porque Dios habló a nosotros. ¿Sí lo ven? La conclusión lógica. Pero ese habló es por el llamamiento general. Primero. No entendí, mi amor. O sea, cuando Dios habla en nuestro corazón es el llamamiento eficaz para darnos vida. Ok, perfecto. Que Dios usó el llamamiento externo para dar vida en nuestro corazón. Ok, claro. Sí. O sea, y Dios está hablando en nuestro corazón. El punto es que Jesús lo centraliza para decir, aquellos que vienen a mí, han escuchado de Cristo, algo de Cristo, un llamamiento externo general, y ellos se acercan a Cristo, ¿por qué? Porque Dios le habla al corazón. O sea, fíjense que, yo voy a buscarlo. Fíjense lo espectacular de que Dios, para llamarme eficazmente, por medio de su Espíritu Santo, dice Jesús que Dios mismo me habló. O sea, la Trinidad estaba incluida en lo que respecta a mi salvación y en mi respuesta al Señor Jesús. Usted sabe lo que significaba para un judío que se aplicara ese texto del Antiguo Testamento a ese punto específico. Dios hablándonos directamente a cada uno para ir a Cristo. ¡Wow! Espectacular. No tiene precedentes. Jehová de los ejércitos. Juan 6, 44 y 45. Escrito está en los profetas, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, Isaías 54, 13. Y serán todos enseñados por Dios. Es decir, que para que tú vayas a Cristo, Dios tuvo que enseñarte. Dios mismo. Dios. Y está haciendo la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios, una persona de la Trinidad, siendo Dios, te trajo a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Esto es espectacular. Eso es lo que Dios ha estado obrando. Así que todo aquel que oyó al Padre, es decir, que lo escuchó de verdad y aprendió de él, viene a mí. Y yo lo resucitaré el día postrero. O sea, resurrección incluida. Bien. 64-66. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno pueda venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí Jesús explicó esa broma y yo no tengo que decir nada. Algunos pretendían estar allí. Una operación común del Espíritu Santo es que las personas se acerquen a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es algo. Si las personas se acercan a Cristo, es posible que el Espíritu Santo esté obrando. Es una operación común. ¿Ok? Estas personas tuvieron esa operación común, pero Jesús sabía que no iban, algunos no eran de él, efectivamente. O sea, él sabía, él entendía lo que estaba pasando. Algunos de vosotros que no creen, ¿por qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y reafirma la verdad. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando se le declaró, la gente se dio cuenta de su condición y ¿qué dijo? Chao. Todas las operaciones del Espíritu se le fueron. En el sentido que hemos estado hablando. 8:24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados,
¿Vuelve a leer, por favor? Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos no quieren, no pueden, no creen realmente que Él es Dios, que Él es el Mesías, el Salvador. Por eso han de morir en sus pecados. Por eso no pueden ser salvos. Es el pensamiento natural al ver los pensamientos de Cristo y la doctrina que hemos expuesto. Por eso es que no quieren ni pueden venir a Cristo, porque el Padre no los ha llamado eficazmente y por lo tanto no pueden ser salvos. ¿Ok? Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. ¿Cuál es el contraste? Hasta la primera coma. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. ¿Cuál es el contraste? Tania. Que unos, por lo menos, aparentan que la reciben, tienen características de la reciben, estos ni siquiera la reciben. Ok. ¿Quién más? Los que reciben la religión cristiana. ¿Y qué significa reciben la religión cristiana, Alberto? Bueno, iba a comentar del otro que bueno. el contraste, perdón, pastor, era que aquellos reciben el llamamiento externo, pero esto mucho menos creo que implica que no lo reciben. Entonces, por tanto, mucho menos van a recibir la religión cristiana. Aquellos aparentan recibirla, pero estos ni siquiera. Correcto. Ese es propiamente el contraste. Hermano Luis. Es correcto. Aparentan, ¿verdad? Sí. Y básicamente es el contraste. Con especial énfasis en lo que dice Alberto. Aquellos, por lo menos, lo que dice la frase anterior de la frase, fueron llamados externamente por el ministerio de la palabra. Estos. Ahora, es lo que está diciendo, es que mucho menos pueden ser salvos los que ni siquiera son llamados externamente por el ministerio de la palabra. Y nos va aclarando dudas. De hecho, el mismo domingo hablábamos de eso. La persona, entonces es que está bueno porque Dios es soberano y puede salvarlo. No, Dios en este sentido ha establecido esto. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. La religión cristiana es todo lo que implica el evangelio. ¿Ok? Y lo que implica el evangelio es la salvación en Cristo Jesús. Por muy diligentes que sean en conformar sus vidas, ¿a quién? A la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? Y a la ley de la religión que profesan. ¿Quiénes son estos? La ley de la religión que profesan. Porque algunos dicen que todos los caminos van para, ¿cómo qué? Todos los caminos conducen a Dios. ¿Verdad? Pero eso no, es así. No es así. El único camino, la única verdad y la única vida está en Cristo Jesús nuestro Señor. No es a través de la naturaleza. Es a través de la religión cristiana, el evangelio, lo que salva a personas. Y no es un camino de cualquier otra religión que pretenda, oye, pero es que no creen en Cristo, pero sí creen en Dios y el Espíritu Santo. O es que mira que son buenos, le hacen mucha bien a la sociedad. No, por más que se esfuercen no podrán. Hechos 4:12 dice que bajo ningún otro nombre se puede ser salvo, sino solamente en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 4:22, ¿qué dice? Se acabó. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces está la samaritana con Jesús. Y bueno, pero es que dice que nosotros en este lugar era que se debía adorar. Samaria. ¿Samaria era la capital de dónde? ¿De qué reino? ¿Del sur o del norte? Del norte. ¿Y qué se adoraba en el reino del norte? ¿Y a quién más? Y a los becerros. Había uno en Betel que era Samaria. Y ella decía, aquí es donde se debe adorar a Dios. ¿Y de dónde sacó ella eso? De la idolatría. De pensamientos paganos. Y Jesús la corrige. No, ya va, cálmate.
Contrólate. Contrólate, deja tu samaritismo quieto. Y Jesús le dice que en el 22, Juan 4, 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los de Judá, ¿verdad? En ese sentido, vemos como, inclusive con un aspecto histórico, que ya tenemos un contexto amplio, ver lo que Jesús está comunicando, que solamente a través de los judíos es que hay salvación. No que yo voy a adorar a Dios de esta manera en este lugar y además este Dios. No, solamente a través de este camino. No que yo voy a, bueno, es que Dios una vez pasó por aquí, hizo un templo, entonces yo lo adoro aquí y creo en Cristo, pero no que es carne, yo puedo ser salvo. No, solamente a través del Evangelio. Cristo es hombre y Dios. Él es el Mesías. Ese más o menos es la idea amplia, hablando de la ley de la religión que profesa y hablando de la luz de la naturaleza. ¿Quiénes son opuestos a la luz de la naturaleza? Todos. Todos. ¿Y quiénes son opuestos a la luz de la naturaleza pero que no tienen la luz de la revelación especial? ¿Ah? Lo que primero que se te pasa por la cabeza, ¿qué es? Un guayuco, un arco y una flecha. ¿Eh? Nunca han sido opuestos. Hay personas que no hacen eso, son unos indios. Entonces, esas personas, aunque tengan una revelación de la naturaleza, como la tenemos nosotros, intenten conformar sus vidas a eso, no podrán ser salvos sino solamente a través de Cristo. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Claro. Y sí, algunos dirán, bueno, que eso huele a inconsistencia, pastor, de lo que dijo la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de personas que no tenían la capacidad de ver la revelación especial y que a fin de cuentas son personas. Es un contexto totalmente diferente a lo que sí ha dicho en revelación general a todas las personas que pueden tener un nivel cognitivo. Dios nos ha dado su palabra para que la sigamos y esa es la luz. A nosotros, a quienes se les fue dada la palabra, Dios lo estableció de esa manera. Y es lo que más o menos se quiere tratar. Termino con estas palabras de Hodge. Dice, présteme atención. ¿Están conmigo? Ok. Que aquellos que no han sido, la pregunta es, ¿qué quiere enseñar este párrafo? Bueno, enseña que aquellos que no han sido elegidos no alcanzarán salvación. Y esto no porque por una salvación libre, y esto no porque una salvación libre no hubiera sido de valor para ellos si hubieran aceptado a Cristo, sino porque nunca lo aceptaron. Y si ellos no quisieron aceptarle, aun cuando pudieron sentir alguna cosa de las influencias comunes del Espíritu Santo, fue porque su aversión radical hacia Dios nunca fue vencida por el llamamiento eficaz. Hemos probado que la gracia del llamamiento eficaz se extiende a todos los elegidos y solamente a ellos, de donde se sigue la verdad de la proposición que acabamos de considerar, dice Hodge. Luego dice, lo otro que enseña este párrafo es que la profesión diligente y la práctica sincera de la religión natural o de alguna otra que no sea el cristianismo no es de valor para promover la salvación. Esto es evidente en los principios del Evangelio. Si alguna persona, dice él, cumpliera perfectamente con la suma total de las verdades espirituales que le son conocidas en cada acto y en cada pensamiento, desde el día que nace en adelante, claro está que no necesita la salvación. Pero todos los hombres, como ya lo hemos dicho y lo hemos visto, nacen bajo la condenación y principian a obrar como agentes morales con naturalezas ya pervertidas. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. De aquí se sigue que la expiación es absolutamente necesaria y también se sigue que un interés personal en la redención de Cristo es absolutamente necesario para la salvación. Porque si una ley por la cual viniera la vida pudiera darse, Cristo hubiera muerto en vano, según Gálatas 2:21. Entonces, decir que los hombres pueden salvarse fuera de Cristo es negar el Evangelio. En tercer lugar, enseña que aún en el caso de las personas que tienen el uso completo de sus facultades, un conocimiento de Cristo y la aceptación voluntaria de Él es esencial para tener un interés personal de la salvación, el llamamiento eficaz. Esto podemos probarlo de la siguiente manera. Pablo trata el asunto explícitamente. Si los hombres invocan al Señor, serán, pero para invocarlo necesitan
creer. Para creer necesitan oír. Y para que oigan debe predicárseles. Así el orden establecido es este. La salvación viene por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no ha revelado ningún propósito de salvar a otros sino a los que oyen y obedecen el Evangelio. Quiere que su pueblo, como guardián del Evangelio, lo circule con diligencia como el medio señalado para salvar las almas. Lo que hay más allá de este círculo de medios santificados no se ha revelado, ni pactado, ni existe sobre ello algún compromiso. Los gentiles en masa, sin excepción alguna, definida o consignada por escrito, son evidentemente destituidos del reino de Dios y descenderán a la muerte fuera de la salvación, a menos que Cristo los salve. La presunción de la posibilidad de ser salvo sin el conocimiento de Cristo después de 18 siglos aún queda sin poder ser ilustrada por algún ejemplo. ¿Qué autor es ese, hermano? Ese es Archibald Alexander Hirsch. Entonces, es lo que nos está haciendo la confesión es llevarnos aquí a pensar lo que está revelado, no más, y ya, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. De modo que, mis amados hermanos, debemos terminar, ya concluimos, pero recuerden siempre, si Dios lo llamó eficazmente, eso es una bendición enorme. Pero sepan que esas operaciones del Espíritu pueden ser simplemente superficiales sobre nosotros. Si es así, pide al Señor que te salve. Si tú crees, si tú tienes dudas, ve a Cristo, y Cristo es poderoso para salvar. Cristo es poderoso para salvar. Ve el beneficio que tiene esto sobre tu alma, saber esta verdad, esta doctrina, cuánto ha de satisfacerte, de saber que si tú estás vivo es porque Dios te habló, porque Dios te llamó. Y si estás vivo es porque seguramente no tienes que temer a la muerte, porque Jesús prometió resucitar a los que el Padre le dio. Alabado sea el Padre. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos con afirmar estas cosas como corresponde en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que al conocer mucho más de cerca la obra que tú haces, seamos más cautivados, seamos más beneficiados por el amor, lo que haces y cómo lo haces, Señor. Y que eso produzca en nosotros obediencia. Aleja de nosotros el moralismo, la superficialidad,